A sus 76 años, Ric Flair ha hablado por fin sobre la muerte de Hulk Hogan, y lo que ha dicho ha dejado atónito al mundo de la lucha libre. Los aficionados esperaban un sentido homenaje, una nostálgica despedida a una de las figuras más icónicas del deporte. Lo que obtuvieron en su lugar fue algo crudo, divisivo y profundamente personal. Flair no se apoyaba en palabras cuidadosamente pulidas ni en recuerdos sentimentales. Su tono fue contundente, incluso inquietante. Mientras celebridades, fans y luchadores le rendían tributo, los comentarios de Flair iban en otra dirección. Y lo que supuestamente dijo en privado lejos de las cámaras no ha hecho sino intensificar la reacción. Para algunos, las palabras de Flair fueron un relato honesto y sin filtros de un hombre complicado. Para otros cruzaron una línea empañando el legado de una leyenda caída. La comunidad de la lucha libre se encuentra ahora dividida entre la lealtad al mito de Hogan y las dolorosas verdades que ensombrecieron sus últimos años. El peso que Hogan soportó en esos últimos meses fue inmenso. A los 71 años su cuerpo estaba fallando. Toda una vida de actuaciones agotadoras le habían dejado cicatrices. 11 operaciones de espalda, 2 prótesis de cadera, rodillas y hombros reconstruidos y un cuello frágil que le restaba movilidad. Entre bastidores luchaba contra el dolor crónico, el cansancio silencioso de estar de pie o caminar por una habitación. A ello se sumó su batalla privada contra la leucemia linfocítica crónica, un diagnóstico que nunca hizo público. No quería lástima, no quería compasión. Quería que el mundo le recordara como la fuerza imparable vestida de rojo y amarillo, no como el hombre que luchaba por respirar en el silencio de su casa de Clearwater. Su último capítulo fue tranquilo, incluso inquietante. Ni espectáculo hospitalario, ni circo mediático, solo quietud. Para un hombre que se caracterizaba por sus estruendosos escenarios y atronadoras ovaciones, el silencio era ensordecedor. Sus amigos describieron sus últimos días como una pesada carga de aislamiento, aunque algunos insisten en que había hecho las paces con todo. Cuando se supo que Hogan había muerto de un ataque al corazón, el mundo lo sintió como algo repentino. Para sus allegados fue el final inevitable de un largo declive. Los homenajes inundaron celebrando al héroe más grande que la vida. Y luego vino Flair. Mientras otros se aferraban a la nostalgia, Flair eligió otro camino. Sus palabras, más duras, menos indulgentes, recordaron a los aficionados que la historia de Hogan no solo trataba de la gloria. También trataba de rivalidades, traiciones y el inmenso coste personal de ser la estrella más brillante de la lucha libre. Tanto si Ric Flair pretendía homenajear a su viejo amigo como despojarlo de la mitología, una cosa es cierta: su respuesta ha obligado a los aficionados a reconsiderar al hombre que creían conocer. El legado de Hulk Hogan, antaño incuestionable, parece ahora más complicado que nunca. Y la historia de las últimas palabras de Ric Flair sobre él puede resultar tan inolvidable como la propia carrera legendaria de Hogan. No eran solo iconos. Eran rivales, aliados, competidores y en ocasiones enemigos. Y a pesar de todo, se entendían como nadie más podía hacerlo. Su rivalidad comenzó mucho antes de las luces de WrestleMania o el drama de Monday Night Raw de la WCW. En la década de 1980, Hogan era el rostro de la WWF y había introducido la lucha libre profesional en la cultura popular. Flair, por su parte, dominaba la NWA como el extravagante genio técnico, el tipo que no necesitaba colores brillantes ni señalamientos para robar protagonismo. Hogan era un superhéroe. Flair era el villano, y los aficionados no se cansaban de ninguno de los dos. No fue hasta la década de 1990 en la WCW cuando ambos chocaron a tiempo completo. Sus combates eran explosivos, pero el verdadero drama se desarrollaba entre bastidores. Según la gente de dentro, las cláusulas de control creativo y las maniobras políticas de Hogan chocaban fuertemente con la mentalidad tradicionalista de Flair. Ambos querían ser el centro de atención, y hubo momentos en los que casi destrozaron el vestuario. Pero esa tensión, esa fricción, es exactamente lo que hizo icónica su rivalidad. Ninguno de los dos lo admitiría abiertamente por aquel entonces.
pero se empujaron mutuamente, se elevaron el uno al otro. E incluso cuando uno salía furioso de la arena lo hacía mejor que antes. Pero no todo eran negocios. Entre bastidores se estaba formando una relación más profunda. Flair y Hogan acabarían encontrando puntos en común no en sus personajes, sino en sus luchas. Ambos tuvieron problemas económicos en distintos momentos. Ambos se enfrentaron a familias rotas, al escrutinio público y a problemas de salud. Y ambos tuvieron que enfrentarse a la dolorosa realidad de sus cuerpos descompuestos tras décadas de castigo. Hay algo extrañamente bondadoso en el desgaste mutuo. Flair admitiría más tarde que Hogan le había ayudado más de lo que la mayoría de la gente sabía. Hubo momentos en los que Hogan le dio dinero, se presentó cuando otros no lo hicieron y le defendió cuando los medios de comunicación le dieron la espalda. Incluso cuando no se hablaban con regularidad, seguía existiendo un hilo que los unía. Y ese hilo nunca se rompió. Aún así, la suya no era la historia de dos mejores amigos compartiendo cruceros de jubilación. Su relación siguió siendo impredecible. En 1999, Flair y Hogan tuvieron un altercado en la vida real después de un evento de la WCW que casi acabó con todo. Flair se sintió irrespetado por cómo se desarrolló el combate. Al parecer, Hogan no vio el problema. Las voces se alzaron, los ánimos se caldearon. Pero como siempre, el tiempo limó asperezas. En los últimos años, el tono cambió. Ambos eran mayores, estaban desgastados y llevaban cicatrices visibles e invisibles. Hogan se había alejado del ojo público. Flair, por su parte, seguía siendo tan ruidoso como siempre. Seguía apareciendo en eventos, seguía tuiteando, seguía haciendo saber al mundo que estaba vivito y coleando. Pero incluso Flair había empezado a bajar el ritmo. Y cuando se conoció la noticia de la muerte de Hogan, ese fuego familiar pareció apagarse, aunque solo fuera por un momento, porque esta pérdida no se trataba solo de un colega o de un compañero de lucha, se trataba de la historia. Flair no perdió un amigo, perdió un espejo, alguien que reflejaba lo mejor y lo peor de una vida vivida bajo los focos. Y por eso lo que vino después pilló a tanta gente desprevenida. Flair no emitió un homenaje limpio, ni palabras cuidadosamente elegidas. Lo que compartió fue una emoción cruda, sin filtros, mezclada con décadas de dolor, orgullo e historia compartidos. No hablaba como una marca, hablaba como un hombre que se había quedado sin gente que entendiera de verdad lo que significaba vivir esa vida. Y cuando por fin se sinceró, no fue el tipo de mensaje para el que los fans estaban preparados. La paradoja de Survivor. En los días que siguieron al fallecimiento de Hulk Hogan, Ric Flair no se sumió en el silencio. No desapareció de la vista del público, pero algo en él había cambiado. Su bravuconería habitual, la energía que los fans esperaban de él, se había apagado. El brillo de sus ojos no había desaparecido del todo, pero se había atenuado. Y los que mejor le conocen dicen que tras las apariciones públicas y los comentarios fuera de lugar, había un hombre luchando contra algo mucho más profundo, la culpa de Survivor. Flair siempre ha sido un hombre de extremos. Confianza extrema, carisma extremo, resistencia extrema, pero también una vulnerabilidad extrema. A lo largo de su vida, ha engañado a la muerte más veces de las que la mayoría de los luchadores han tenido reinados por el título. En 1975, un accidente de avión le rompió la espalda y casi terminó su carrera antes de que comenzara. En 2017, fue sometido a un coma inducido médicamente y se le dio un 2% de probabilidades de supervivencia tras sufrir un fallo orgánico múltiple. 2 veces le han diagnosticado cáncer de piel y lo ha vencido. Ha sobrevivido a amigos familiares e incluso a su propio hijo. Así que cuando Hogan, aparentemente la figura más grande que la vida, que parecía casi inmune al tiempo, murió, golpeó a Flair de una manera que no había esperado. Según sus allegados, empezó a sufrir una espiral emocional. No externamente, no en una crisis dramática, sino en privado. Hubo largos ratos de silencio seguidos de angustiosos desvaríos sobre el envejecimiento, el legado, y si había dicho todo lo que tenía que decir. Más de una vez confesó a sus amigos, ¿por qué sigo aquí? No de forma autocompasiva, sino de pura incredulidad. Porque mientras Hogan se había convertido en un recluso en sus últimos años,
consumido por las cirugías y el dolor. Flair, 5 años mayor, todavía se sentía bien físicamente. Ni dolores ni enfermedades crónicas de las que hablara. Era desconcertante y le asustaba. Ese tipo de contraste, el declive físico de un icono y la inquietante vitalidad de otro, creaba un extraño desequilibrio. Flair no le encontraba sentido. Empezó a reflexionar públicamente sobre el dolor de Hogan. No solo el físico, sino la carga emocional de ver cómo su cuerpo se desmoronaba mientras el mundo esperaba que siguiera siendo el Hulkster. Flair en entrevistas describió lo difícil que se había vuelto para Hogan moverse, caminar, vivir normalmente. Y sin embargo, Hogan nunca pidió compasión. Prefirió la dignidad al espectáculo incluso en sus últimos días. Para Flair esa constatación desencadenó algo. Una necesidad de hablar. Una necesidad de enfrentarse no solo a la muerte de Hogan, sino a todo lo que representaba. Tiempo legado. Arrepentimiento. ¿Qué significa sobrevivir a tus iguales cuando toda tu identidad se construyó en torno a ser uno de ellos? No es de extrañar, pues, que su eventual declaración despertara emociones. Pero lo que más sorprendió a la gente no fue que hablara. Era su forma de hablar. No había filtro. Ningún publicista suavizando los bordes. No era un comunicado de prensa. Era un hombre que dejaba al descubierto sus pensamientos tanto si los fans estaban preparados para ello como si no. Y esa honestidad inquebrantable, sin pulir y arraigada en décadas de historia compartida, es lo que preparó el terreno para todo lo que vino después. Porque Flair no solo rindió tributo, dijo la verdad tal y como la veía, y al hacerlo encendió una tormenta de fuego, rompiendo el silencio. No ha sido un anuncio llamativo, ni un dramático regreso a los focos. Flair simplemente habló públicamente por primera vez desde el fallecimiento de Hogan. Su mensaje fue breve pero claro. Creo que simplemente se cansó, y 11 cirugías de espalda, 2 de cadera, 1 de cuello. Quiero decir, ¿cuánto puede soportar tu cuerpo? Él no lo dramatizó, no lo adornó. Había un tono de resignación en su voz, el tipo de hastío que solo se produce al ver a alguien cercano deteriorarse lentamente con el paso del tiempo. Flair también añadió algo que llamó la atención de muchos espectadores. Aquí estoy 5 años mayor que Hulk, y no tengo ni un dolor en el cuerpo que me moleste. Y por supuesto me da ansiedad que yo podría ser el siguiente. La reacción a sus declaraciones públicas fue variada, pero no indignada. Muchos fans consideraron que la declaración era respetuosa, incluso desgarradora. Apreciaron la honestidad, la humanidad. Flair no estaba actuando. Estaba reflexionando, hablando no como un showman, sino como un hombre que había visto a demasiados de sus compañeros desvanecerse antes de tiempo. Pero eso era solo la superficie. Según fuentes cercanas a Flair, había otra cara de lo que había estado diciendo en privado a puerta cerrada, en conversaciones no destinadas a las cámaras. Y cuando esas palabras empezaron a filtrarse en Internet, todo cambió. «No puedo seguir callado», le dijo Flair a un viejo amigo antes de hacer públicos sus comentarios. La gente sigue fingiendo que Hogan se fue con una nota alta. No fue así. Fue miserable. Odiaba que le vieran así. No podía caminar. No podía moverse. No es así como quería ser recordado. Los comentarios se extendieron rápidamente. Sí, a sus 76 años, Ric Flair rompió su silencio sobre la muerte de Hulk Hogan, pero lo que dijo enfureció a los fans. Para muchos aficionados fue algo más que una simple observación. Fue un puñetazo en el estómago. Escuchar a Flair sugerir que Hogan se avergonzaba de su condición se sintió como una traición al héroe que idolatraban. Pintó una imagen de vulnerabilidad que no querían ver, que chocaba violentamente con la imagen más grande que la vida del hombre que una vez golpeó con el cuerpo a gigantes y dijo a millones que comieran sus vitaminas y rezaran sus oraciones. Algunos fans arremetieron contra él. Los hilos de las redes sociales se volvieron acalorados. Los foros de lucha libre se llenaron de debate. Un mensaje decía: ¿cómo se atreve a hablar así en nombre de Hogan? Se supone que está honrando a su amigo no reescribiendo el final. Otros acusaron a Flair de hacer de la muerte de Hogan un asunto suyo, convirtiendo el dolor en un comentario que no le correspondía. Pero también había otra versión. Un creciente número de voces defendió a Flair argumentando que si alguien se había ganado el derecho a hablar honestamente, era el hombre que conoció a Hogan tanto dentro como fuera del ring durante más de 4 décadas.
Para ellos, los comentarios filtrados de Flair no eran irrespetuosos, eran crudos. Incómodos sí, pero basados en la verdad. Después de todo, Flair no había destrozado el legado de Hogan. Había llorado el sufrimiento silencioso de un hombre que pasó sus últimos años con dolor y fuera de la vista, lejos de los focos que una vez le definieron. La frase «ya no puedo callar» cobró vida propia. Algunos la consideraron innecesaria, otros lo consideraron valiente. Pero independientemente de la opinión, desató una tormenta que Flair no intentó calmar. A sus 76 años, Ric Flair no rompió su silencio con un homenaje que pulió a la perfección la memoria de Hogan. La rompió con honestidad, quizá demasiada. Y tanto si los fans se sentían traicionados, como si no, el mensaje estaba claro. Detrás de las leyendas, detrás de los personajes más grandes que la vida, había hombres que lidiaban con el dolor, el miedo y legados que se desvanecían. Y no todos estaban preparados para afrontarlo. Lucha con las secuelas. La respuesta a las declaraciones de Ric Flair sobre Hulk Hogan no fue explosiva. No hubo titulares dramáticos, ni indignación viral, ni reacción coordinada. Fue más silencioso que eso. Pero en la comunidad de la lucha libre, los círculos que realmente seguían a estos hombres que entendían sus historias, despertó un profundo malestar. No por lo que Flair dijo públicamente, sino por lo que se había susurrado después. La declaración oficial de Flair había sido comedida, incluso respetuosa. Habló del dolor de Hogan, de sus operaciones, de su resistencia. Reflexionó sobre lo extraño que le resultaba ser 5 años mayor y seguir físicamente fuerte, mientras que su amigo de toda la vida había pasado sus últimos años sufriendo. Me sentí honesto, vulnerable. La mayoría de los fans lo apreciaron. Pero el malestar creció cuando empezaron a salir a la luz los comentarios privados de Flair. Al parecer le había dicho a un amigo, «Ya no puedo seguir callado», seguido de algo más contundente. La gente sigue pretendiendo que Hogan se fue en la cima. No lo hizo. Odiaba que lo vieran así. Eso fue lo que realmente lo quebró. Nadie lo citó en la prensa. No se convirtió en un titular, pero la gente del mundo de la lucha libre hablaba de ello en voz baja, con cuidado, y eso era suficiente. Algunos pensaron que Flair se había extralimitado, no porque sus palabras fueran falsas, sino porque Hogan nunca decidió decirlas él mismo. Si Hogan se avergonzó de su aspecto al final, si prefirió retirarse antes que aparecer en público, no lo incluyó en su historia. Nunca había pedido que nadie se lo explicara. La decisión de Flair de rellenar ese espacio en blanco, incluso con las mejores intenciones, incomodó a algunos. Otros entendían perfectamente a Flair. Habían visto las mismas cosas. Hogan había rechazado apariciones en el último año de su vida. Evitaba las cámaras. Eligió la privacidad incluso cuando le costaba trabajo. No quería compasión. Quería preservar la imagen que la gente aún tenía de él, la fuerza fuerte, orgullosa e imparable. Los comentarios de Flair no deshicieron esa imagen, pero le añadieron algo real, algo que mucha gente no estaba preparada para afrontar. La verdad es que nunca iba a haber una forma perfecta de hablar de lo que le ocurrió a Hulk Hogan en sus últimos años. Su declive físico fue doloroso. Sus problemas de salud eran graves, pero lo mantuvo en secreto. No quería que el mundo le viera sufrir, y ese silencio hizo que su muerte pareciera repentina, aunque no lo fuera. La decisión de Flair de hablar de ese silencio, de romperlo aunque fuera suavemente, incomodó a la gente. No fue malicioso, no fue cruel, pero era directo. Y eso es algo que los aficionados a la lucha libre no siempre saben procesar cuando se trata de sus héroes. Están acostumbrados a la leyenda, no al hombre. Recuerdan las entradas, las promos, los slams. No siempre quieren oír hablar de las camas de hospital, el aislamiento, la forma en que alguien se desvanece lentamente de los focos. Flair no intentó reescribir la historia de Hogan. Simplemente añadió un capítulo que la mayoría de los fans no habían leído, uno que no encajaba en la narrativa más grande que la vida, pero que seguía siendo importante. Y aunque no causó una tormenta de fuego, dejó a la gente sentada con una nueva y más pesada comprensión de lo que realmente significa envejecer en este negocio. Entre los luchadores, las declaraciones de Flair provocaron una reflexión silenciosa. No declaraciones, no entrevistas, solo asentimientos, comentarios de improviso,
algunos textos intercambiados entre veteranos que sabían exactamente lo que quería decir. Habían visto cómo les ocurría a otros. Temían que les pasara a ellos mismos. Nadie le gritó a Ric Flair, pero algo había cambiado. La conversación en torno a los últimos años de Hogan ya no era tan limpia como antes. Había sido tocada por algo honesto aunque no fuera bienvenido. Y para Flair ese era el punto. La verdad que no permanecería enterrada. En los días siguientes, Ric Flair no ofreció ninguna aclaración. No se retractó de sus palabras. No emitió una segunda declaración. Tampoco negó la cita privada que poco a poco se había abierto camino en la memoria colectiva del mundo de la lucha libre. En cambio, permaneció callado, no en retirada sino en una especie de aceptación. Lo que había dicho ya estaba ahí fuera, y lo que es más importante era algo que él creía que había que decir. Para Flair, la muerte de Hulk Hogan no era solo la pérdida de un amigo. Fue el cierre de un capítulo en la historia de la lucha libre, uno que ya no tenía muchas voces para hablar por él. La mayoría de los iconos que una vez recorrieron aquellos brutales circuitos que convirtieron sus cuerpos en máquinas y luego los rompieron en aras del entretenimiento habían desaparecido o ya no podían hablar. Flair, contra todo pronóstico, seguía en pie, aún lúcido, aún capaz de recordar lo que realmente costó todo. Eso es lo que hizo que sus palabras fueran diferentes. No eran homenajes pulidos y festivos diseñados para la comodidad del público. Venían de un hombre que lo había vivido, que había visto lo que los focos no muestran, que había sobrevivido a la imagen. Cuando Flair dijo, creo que simplemente se cansó, no estaba tratando de minimizar el legado de Hogan. Él estaba tratando de explicar el peaje, y cuando lo dijo en privado no quería que lo vieran así. No fue dicho con juicio, se dijo con reconocimiento. Flair había visto esa misma mirada en otros. Entendía lo que significaba que un hombre que solía dominar el mundo ahora dudara en abrir la puerta principal. No estaba pintando a Hogan como débil, estaba recordando a la gente que ser fuerte, verdaderamente fuerte, a veces, significa elegir el silencio, incluso cuando toda tu vida se ha construido sobre el rugido de la multitud. Aún así la incomodidad persistía, porque lo que Flair había revelado intencionadamente, o no, era que la lucha libre no siempre permite a sus héroes envejecer con gracia. Les exige todo en la flor de la vida y a menudo les abandona cuando sus cuerpos ya no cooperan. Y cuando esos mismos héroes desaparecen de los focos, es más fácil asumir que simplemente están descansando, no sufriendo en silencio. Flair lo sabía. Había vivido las dos caras de la moneda, había estado en la cima, lo había perdido todo, había vuelto, y había enterrado a más amigos de los que le importaba contar. Ese tipo de supervivencia conlleva una carga, uno que no deja lugar a las ilusiones. Algunos fans aún desearían que se hubiera guardado ciertas cosas para sí mismo. Quizá Hogan también lo hubiera preferido. Pero si hay algo que Flair nunca fue, es tranquilo. Y tal vez al final ese era el punto. Alguien tenía que decir lo que otros tenían demasiado miedo de admitir, que el final no siempre se parece al de las películas. Que a veces nuestros héroes más fuertes se escabullen en silencio no con un combate final, sino con una puerta cerrada y demasiado dolor para explicarlo. Flair no lo dijo para herir, lo dijo porque no podía soportarlo más. Y por incómoda que fuera esa verdad, abrió un espacio para algo que la lucha libre rara vez abraza: reflexión. No de las que se construyen en torno a los momentos estelares o los cinturones de títulos, sino la que se pregunta qué le debemos a la gente que nos dio su cuerpo, su salud y finalmente su paz. El rojo y el amarillo siempre brillarán en la memoria. Pero también lo hará la realidad de que incluso las leyendas se cansan, y quizá eso también merezca ser recordado. ¿Qué opinas de la confesión de Ric Flair? Háznoslo saber en los comentarios.